¿Estados Unidos compró tu país? La Casa Blanca ha tenido una larga tradición a lo largo de su historia, con la cual han buscado ampliar la extensión del país, comprando territorios en diferentes lugares del mundo. Este expansionismo dio como resultado el desarrollo de la propia nación, ampliando su territorio desde las 13 colonias hasta convertirse en lo que es hoy, una potencia económica. Pero, ¿puede un estado comprar el territorio de otro y hacerlo suyo? Si pones atención a la historia, la respuesta es clara. Por lo que conoce con nosotros los 10 países que fueron comprados por Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. Luisiana, el gran territorio controlado por Francia, fue una de las primeras adquisiciones de la región norteamericana en 1803. Thomas Jefferson, el presidente de ese entonces, entendía lo importante que era el crecimiento del país desde el puerto de Nueva Orleans y se empeñó en el control de este espacio territorial. Debido a que el río Mississippi era la mejor forma de transportar bienes, el gobierno envió a la región a sus diplomáticos para negociar la zona por tan solo $2 millones, siendo rechazados en su primera oferta, con un segundo intento que alcanzó los $10 millones. Como consecuencia de la guerra de los franceses por Gran Bretaña, Estados Unidos obtuvo finalmente Nueva Orleans por $15 millones, así como 2.2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, que constituyen casi una cuarta parte de su territorio actual. El éxito de la compra de Luisiana dio pie a otra transacción, como es el caso de Florida. Esta colonia española en el este del país fue declarada en 1810 por el presidente James Madison como una posesión de los Estados Unidos. Después de que el territorio hubiese proclamado su independencia de España en 1819 mediante el Tratado Adams-Onis, los estadounidenses se adueñaron de las tierras a cambio de $5 millones, que, según aparentes registros históricos, fue una suma jamás cancelada, puesto que Washington utilizó estos fondos para saldar las cuentas que algunos ciudadanos estadounidenses mantenían con la corona española. Alaska fue una colonia del Imperio Ruso que exportaba principalmente pescado y pieles durante la mayor parte del siglo XIX. Un 9 de abril de 1867, Washington y Moscú firmaban la venta de este territorio por $7.200.000, adquiriendo a su vez 1.7 millones de kilómetros cuadrados de la tierra del Círculo Ártico, algo que los estadounidenses consideraron para su momento una locura y una pérdida de dinero. Sin embargo, Alaska es mucho más que una simple tierra, es también un enorme depósito de recursos naturales y Estados Unidos se vería muy beneficiado por ello. No habían pasado 2 décadas desde la compra del estado cuando estalló una fiebre de oro. Por su parte, a mediados del siglo XX, las petroleras encontraron enormes yacimientos en el norte de la región, que desde entonces han sido explotados de manera intensa, convirtiendo a Alaska en un espacio muy importante para la economía del país. En 1898, a través del Tratado de París, se obligó al Reino de España a venderle a Estados Unidos las Filipinas por $20 millones, lo que condujo a la guerra filipino-estadounidense y que surgió inmediatamente cuando estos lucharon contra el gobierno norteamericano, que se había convertido en su nuevo dueño.
Se reporta que en esta guerra cayeron alrededor de 1 millón de personas, la mayoría civiles, que representaban el 10% de la población filipina de la época. Ya para 1934, Estados Unidos aprobó la Ley de Independencia de Filipinas y ya para la Segunda Guerra Mundial, los japoneses estaban ocupando gran parte del territorio. Pero los americanos y el ejército de la Mancomunidad Filipina lo recuperaron en 1945 y un año más tarde, el país reconoció formalmente su independencia. Puerto Rico, formalmente conocido como un estado libre asociado, fue cedido a los Estados Unidos en 1898, luego de la Guerra Hispanoamericana bajo el Tratado de París, bajo la misma cantidad de dinero. La victoria de este conflicto convirtió a los Estados Unidos en una potencia mundial, puesto que la conquista de los territorios de Puerto Rico, Filipinas y Guam expandió su dominio económico en el Pacífico. Su crecimiento continuó teniendo efectos en la política exterior y económica de la nación hasta bien entrado el siglo siguiente. Actualmente, el gobierno no recauda impuestos sobre la renta de quienes residen en la isla. Sin embargo, los habitantes de esta región pueden servir en el ejército y están sujetos a la mayoría de las leyes federales. Guam, ubicada en la región del Océano Pacífico conocida como Micronesia, también fue adquirida en 1898 por el mencionado Tratado de París con España, siendo cedida a los Estados Unidos después de la Guerra Hispanoamericana en ese año. El inglés es el idioma principal de la isla, pero también se habla filipino, chamorro, otros idiomas de la isla del Pacífico y algunos dialectos asiáticos. Así como Puerto Rico, sus ciudadanos gozan de la nacionalidad americana cumpliendo todas sus leyes, pero se destaca que es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que tiene como intención eliminar por completo el colonialismo de nuestro mundo actual. Las rivalidades internacionales en la última mitad del siglo XIX se solucionaron mediante el Tratado de 1899, en el que Alemania y los Estados Unidos dividieron el archipiélago samoano. Estados Unidos ocupó formalmente una porción de Samoa, específicamente un grupo más pequeño de islas orientales en la conocida capital de Pago Pago al año siguiente del tratado. Las islas occidentales son ahora el estado independiente de Samoa y este se encuentra en el Océano Pacífico a medio camino entre Hawái y Nueva Zelanda. El samoano es el idioma principal, pero también se hablan inglés, tongano y otros idiomas de las islas del Pacífico, al mismo tiempo que son considerados ciudadanos estadounidenses. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU entregó las Islas Marianas en estatuto de fideicomiso a los Estados Unidos de América, quedando sujetas a la administración estadounidense desde 1947. En 1986, las Islas Marianas del Norte, las Islas Marshall y los Estados Federados de Micronesia firman con Estados Unidos un tratado de libre asociación, abandonando oficialmente el territorio en fideicomiso. Durante la década de los 70, sus habitantes prefirieron no independizarse, permaneciendo atados al gobierno norteamericano y alcanzando también el privilegio de la ciudadanía. Ronald Reagan, el presidente para aquel entonces, proclamaría el dominio de Estados Unidos sobre las Marianas del Norte y sus residentes pasaron a ser habitantes oficiales.
más formalmente conocidas como la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte. Estas se encuentran entre Hawái y Filipinas y constan de 15 islas. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, previamente conocidas como las Indias Occidentales Danesas del Reino de Dinamarca y Noruega, se compone de las islas principales de St. Croix, St. John y St. Thomas, además de diversas islas menores que les rodean y que fueron vendidas a los Estados Unidos por Dinamarca a través del Tratado de las Indias Danesas Occidentales de 1916 por una suma total de $25 millones. Y así, un grupo de islas en el Caribe y un territorio no incorporado forman parte geográficamente del archipiélago de las Islas Vírgenes, ubicado en las Islas Leeward de las Antillas Menores, ocupando una superficie de 352 kilómetros cuadrados. En 1927, Estados Unidos cedió igualmente la ciudadanía a todos sus habitantes. En el siglo XIX, México era un territorio vasto que incluía lo que actualmente conocemos como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México y Texas. Pero a partir de 1830 empezó a crecer un movimiento independentista texano, y este fue el pretexto para que Estados Unidos iniciara una guerra que les dejó un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Después de la invasión estadounidense en 1846 y del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México fue obligado a ceder su territorio al norte del Río Grande y California, y hoy es conocido como el sudoeste estadounidense por medio de convenios. México recibió la cantidad de $15 millones, más la condonación de $3 millones de deuda que los estadounidenses reclamaban, entregándole a Estados Unidos lo que es hoy una de las áreas más fructíferas, ricas y conocidas de todo el territorio norteamericano. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles fueron esos territorios que Estados Unidos compró en todo el mundo. Ahora es tu turno de comentar. ¿Crees que fue injusta algunas de estas adquisiciones? ¿Cuál revertirías? No lo sé, déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales, y acércate a nuestras redes @benditoextranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.